¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Espero que todos estén preparados. Vamos a comenzar con nuestra clase. Es una clase práctica. Es muy complicado, de acuerdo a la interpretación, identificar los aspectos. Los aspectos planetarios son eh, figuras de carácter geométrico que se hacen entre los diferentes planetas dentro de una carta astrológica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar diferentes aspectos planetarios. Ya tenemos material dentro de la página de Facebook, así que vamos a trabajar de manera práctica dentro de una carta astrológica. Tenemos aquí una carta de prueba a través de la cual vamos a poder ir identificando nuestros aspectos astrológicos. Cabe señalar que ustedes tienen que tener identificados dentro de aspecto astrológico ¿cuáles son los aspectos positivos, trinos y sextiles que estoy marcando en la pantalla, que se consideran positivos, y cuadraturas y oposiciones, que son aspectos que se consideran negativos? Vamos a ver cómo funciona dentro de una carta astrológica y cómo se debe interpretar un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Qué tienen que memorizar? Tienen que memorizar dentro de cada aspecto palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, en esta carta que tenemos de ejemplo el día de hoy, ¿sí? Tenemos a esta persona que tiene varios aspectos planetarios. Acuérdense que ustedes tienen que manejar los aspectos planetarios en esta tabla que está aquí a la izquierda de nuestra carta astrológica, y esa tabla funciona de la siguiente manera. Funciona como cuando estábamos pequeños y jugábamos el juego de submarino y podemos unir un planeta con otro a través de los aspectos astrológicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a comenzar con el primer aspecto astrológico de esta carta que a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Tenemos nosotros a la Luna en oposición a Saturno, ¿sí? Tenemos aquí el planeta Saturno y tenemos estas dos circulitos unidos por un bastón, se llama oposición. ¿No hay audio? Si alguien tiene a bien encender su audio, vamos a revisar las cuestiones de carácter técnico. Ok, ya tenemos aquí en pantalla ahora sí la carta astrológica y vamos a trabajar sobre este ejemplo. Pido una disculpa y gracias por el apunte. Vamos a continuar hablando ahora sí de aspectos astrológicos. Tenemos aquí una carta. Esta carta va a ser una carta de ejemplo. Y bueno, esta persona, dentro de los aspectos astrológicos, podemos encontrar, hace un rato me preguntaban mucho acerca de la luna. Bueno, la luna no es otra cosa que las emociones y la figura primaria materna. Por ejemplo, a esta persona con esta luna en oposición a Saturno y en cuadratura a Marte, lo que le sucedió es que existe la muerte de la madre. Los indicadores de muerte en una carta astrológica siempre van a ser Saturno, Plutón y la casa 8, ¿sí? En este caso, la madre de esta persona, Luna oposición Saturno, falleció, ¿sí? Nosotros podemos encontrar a Saturno en oposición a la Luna, pero tenemos que identificar cómo funciona a nivel energético los aspectos. Entonces, aquí podemos, en nuestro material que ya tenemos dentro de nuestra página de Astrología y Conocimiento para Todos, ¿qué es lo que sucede en una oposición saturnina? En una oposición saturnina tenemos que, como Saturno tiene mayor jerarquía que la Luna, va a actuar hacia las emociones de esta persona, haciéndolo una persona que tenga una tendencia muy fuerte a la melancolía. ¿Por qué? Bueno, ya vimos el ejemplo de la carta que tenemos en una persona que, evidentemente, después de la muerte de su madre, cambia el matiz de su expresión, ¿sí? A una expresión de carácter melancólico. Una luna Saturno, en caso de que no haya fallecimiento, nos puede hablar de una madre exigente, una madre excesivamente preocupada por el nativo, que está evidentemente dando una expresión rígida. Pero bueno, esto es lo que tienen que entender. Una luna oposición Saturno, en este caso del ejemplo, tenemos la muerte de la madre del nativo, pero el nativo también adquiere
características saturninas dentro de sus emociones. Como está en oposición, aquí tenemos el cuadro, pues tiene una actitud melancólica, pesimista, ¿sí? De pensamientos de derrota. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente estas personas, cada 7 años, porque los ciclos saturninos duran 7 años, ¿qué quiere decir? Que va a avanzar Saturno natal hasta esta posición de Marte a los 7 años y va a tener un bache emocional. Entonces, nace, tiene a su madre, hace la primera conjunción Saturno de tránsito a Marte y su madre muere, sobre todo porque Marte está colocado en la cúspide de casa 8, que significa la muerte. ¿Sí? Ahora, esta persona, posteriormente de que muere su madre, también fallece su padre. Nosotros podemos encontrar a Neptuno en oposición al Sol. El Sol es el indicador del padre, ¿sí? Como el Sol es el indicador del padre, todo lo que toca Neptuno lo va a disolver. Estamos viendo, dentro de aspectos astrológicos, estamos viendo el aspecto astrológico de Saturno adverso. Estamos analizando a Saturno en oposición, ¿sí? Y a Neptuno en oposición. Vamos a analizar a Neptuno. Tenemos a Neptuno en oposición que nos da ciertas características de expresión, entre ellas personas vagas, falaces, fraudulentas, pero nosotros como astrólogos tenemos que identificar que todo lo que toque Neptuno lo va a disolver. ¿Qué quiere decir? Que si toca a la luna, habrá una madre ausente, que puede ser física o emocional. Si toca al sol, habrá un padre ausente, físico, ausencia física o emocional. Entonces, tenemos aquí a Neptuno en oposición al Sol. Entonces, así es como vamos a identificar dentro de las cartas astrológicas con los aspectos qué es lo que está provocando cada aspecto con respecto a la carta del nativo, ¿sí? Tenemos aquí, lo que quiero que quede bien claro es, tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Una vez más, los aspectos positivos son los trinos y los sextiles, que son estas figuras de triángulo y de una especie de asterisco, y los aspectos negativos son este cuadrado y estos dos círculos unidos por un bastón que se llama oposición, ¿sí? En una carta astrológica vamos a ver, por ejemplo, una vez más, que la oposición de Saturno-Luna hace una persona pesimista, melancólica, y que en este caso, bueno, dio la muerte de la madre. Y que también la oposición, porque estamos hablando solamente de oposición en esta carta de ejemplo, que tenemos a Neptuno en oposición al Sol, ocasiona la muerte del padre, la disolución física del padre. Ahora bien, en esta carta también podemos analizar un aspecto que se llama conjunción. La conjunción quiere decir que Venus, que tenemos aquí arriba, se encuentra en conjunción al Sol. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender, más bien seguir estudiando y memorizando cuáles son los regentes de cada signo. En este caso, Venus es regente de casa 8, ¿sí? Al ser Venus regente de casa 8, mete al Sol a la casa 8 y por lo tanto el Sol en casa 8 también representa hipotéticamente la muerte del padre, porque la casa 8 está asociada a las crisis, ¿sí? Sexo, magia, muerte, el mundo de los muertos. Entonces, la energía de Venus, por estar Tauro, en conjunción al Sol, mete la energía del Sol a casa 8. Lo que quiere decir es que en un momento determinado, bueno, está la muerte del padre que se vive como una crisis. En esta carta hay muchos aspectos. Yo lo que quiero que entiendan es que podemos entender cada parte de la vida y de la expresión de la persona a través de los aspectos. Ya vimos y estuvimos estudiando posiciones como la Leo, Luna, oposición Saturno, muerte de la madre, melancolía en el nativo, tristeza, frustración, ¿sí? Como lo vemos, Sol, que está aquí en el cuadro, en oposición a Neptuno, ¿sí? Neptuno, disolución y pérdida del padre. Vamos a analizar otros aspectos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, este aspecto que tenemos aquí entre Júpiter y Marte. Júpiter y Marte tienen un trino, es un triángulo. Vamos a ver nosotros
los aspectos en nuestra tabla que ya tenemos en nuestro material. ¿Sí? Y tenemos a Júpiter en trino de este lado. Habla de que es una persona amante de la ley, perseverante, optimista, opulento. Entonces, Júpiter, que representa el optimismo, va a estar unido a Marte. Vamos a buscar a Marte. Tenemos aquí Mercurio. Tenemos aquí a Marte. Un Marte galante, emprendedor, enérgico y entusiasta. Entonces los dos están unidos por un aspecto de trino, por lo tanto la persona va a ser sumamente optimista y entusiasta, enérgico. ¿Qué le brinda un Marte en trino a Júpiter? Bueno, le brinda mucha seguridad en sí mismo y tiene la oportunidad de expresarse de manera directa, no anda con rodeos. Júpiter le da la expansión y le da la oportunidad de expresarse de una manera directa a esta persona. Así es como vamos a estar uniendo cada uno de los aspectos que encontremos en cualquier carta astrológica. ¿Sí? Vamos a ver otro aspecto. Tenemos aquí, ya vimos entonces que esta persona tiene mucha seguridad en sí misma. Vamos a ver este aspecto de Júpiter al Sol. ¿Sí? Revisaremos al Sol, ya vimos que Júpiter siempre es entusiasta, entonces tenemos aquí al Sol. El Sol en positivo siempre nos habla acerca de una persona vital, con mucha autoridad, con conciencia, con buen sentido del humor, puras cosas positivas da. Hay muchas palabras clave para cada aspecto en cuestiones de carácter positivo, pero en este caso, al estar unido a Júpiter, bueno, es una persona que es amante de la ley, que es aventurero, que es cordial, que tiene buena conciencia, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, vamos a buscar otro aspecto en nuestra carta de ejemplo, vamos a buscar un aspecto adverso. Tenemos a Saturno en cuadratura al planeta Plutón, ¿sí? Aquí lo vemos en pantalla, Saturno en cuadratura a Plutón, entonces vamos a buscar los aspectos adversos de Saturno, que ya los vimos hace un rato, que son materialistas, que son pesimistas. Aquí tenemos a Saturno, un Saturno malicioso, materialista, ¿sí? Avaricioso. Entonces, tenemos que sumar la energía plutoniana, que es una energía de obsesión. Entonces, esta persona definitivamente estará obsesionado, por ejemplo, con las cuestiones de carácter material, estará obsesionado con la avaricia, porque Saturno tiene un pensamiento en donde vive en carencia todo el tiempo. Cuando lo tenemos en cuadratura u oposición, como es el caso de esta persona, Saturno en cuadratura a Plutón, tendremos pensamientos de carácter negativo con respecto a la situación material, ¿sí? No solo porque está el aspecto de cuadratura de Saturno a Plutón, sino que además Plutón es regente de su casa 2. Tenemos aquí a Escorpio como regente y Plutón en casa 2, así que nos habla de una muy baja autoestima, ¿sí?, de esta persona, y de una situación avariciosa y materialista, porque siempre vive en carencia. Con ese Saturno en aspecto a su Plutón regente de casa 2, es evidente que la persona, uno, no tiene autoestima, y al no tener autoestima cree que no merece. Tiene la sensación de que tiene que esforzarse el doble para ganar el mismo dinero que ganan los demás, y también en los afectos no tiene la oportunidad de sentirse amado, tiene una necesidad inconsciente de esforzarse para que lo amen. Vamos a seguir hablando acerca de aspectos planetarios. Aquí vamos a seguir hablando de todos los aspectos que tenemos en esta carta, por ejemplo. Tenemos un aspecto de conjunción que en este caso es positivo entre Venus y el Sol. Vamos a ver a Venus cómo funciona de manera positiva. Armonía, alegre, suave. Bueno, entonces Venus, cuando funciona de manera positiva, en este caso de ejemplo que nosotros tenemos a Venus con el Sol, da un amor por el Padre. Les comento, como la cuadratura en T principal, ¿qué es una cuadratura en T? Una oposición Luna-Saturno y que estos dos planetas estén en cuadratura a Marte. Se hace una especie de triángulo rojo muy grande dentro de la carta astrológica por dentro, se llama cuadratura en T. Entonces, en este caso, Saturno en el nacimiento de esta persona estaba en casa 5,
y avanzó durante 7 años hasta tocar a Marte. Justo cuando toca a Marte, la madre muere, ¿sí? Porque hay muchos aspectos de tensión y el aspecto focal, que es Marte, ¿qué quiere decir? Toda la atención acumulada entre estos aspectos repercute en casa 8 con Marte, como si fuera una flecha, como si este triángulo dirigiera toda la atención a casa 8. Y bueno, como la casa 8 habla de crisis y muerte, en el primer paso de Saturno, en conjunción a Marte, la madre muere, ¿sí? A los 7 años. ¿Y qué sucede después? Unos pocos años después, Saturno de tránsito sigue avanzando y alcanza al Sol, ¿sí? Como el Sol también está involucrado para casa 8 y está en oposición a Neptuno, y Neptuno disuelve todos los planetas que toca, viene posteriormente la muerte del padre. Entonces, pudo disfrutar desde los 7 años hasta esta parte, este nativo a su padre, y guardó mucho amor por él, porque pues no contaba con la madre. ¿Ok? Entonces, así vamos determinando cada uno de los aspectos. Vamos a hablar de un aspecto positivo, vamos a ver un aspecto positivo entre Neptuno y Marte, por ejemplo. Tenemos que buscar en nuestra tablita a Neptuno. Tenemos aquí un Neptuno espiritual, devoto, musical, ¿sí? Y como estamos hablando de Marte, tendremos que unir esa fuerza con una fuerza galante, emprendedora, enérgica, constructiva. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tiene la oportunidad de expresar de manera positiva a su Marte y a su Neptuno. Entonces, es una persona que va a dirigir su voluntad de una manera Neptuno, como es Neptuno en positivo, como es la palabra es inspirado, espiritual, llega a ser un planeta que está asociado al sacrificio, al servicio, a la ayuda a los demás. Entonces, esta persona puede ayudar mucho a otras personas que se encuentren en desgracia a través de su voluntad, porque tiene un aspecto positivo, aunado a esto al hecho de su pasado. Como perdió a su madre y a su padre, trata de rescatarse a sí mismo en la ayuda a los demás. ¿Sí? Vamos a ver ahora un aspecto negativo. Tenemos a Venus en oposición a Urano. Urano y Venus en un aspecto negativo. Vamos a ver qué significa. Primero tenemos aquí a Urano, licencioso, irresponsable. Entonces, un Urano licencioso e irresponsable habla de una cuestión de carácter caótico y desordenado con respecto a las cuestiones venusinas. Tenemos aquí a Venus disoluto, sensual, vulgar, indolente. Entonces, lo unimos y tenemos a una persona perezosa, a una persona que en los afectos no funciona de manera adecuada. ¿Por qué? Si tenemos a Urano aquí licencioso, quiere decir que no guarda las reglas, o sea que se permite excesos de confianza y de moral completamente inexistente. Entonces es una persona que no guarda moral con respecto a sus afectos, ¿sí? Porque estamos hablando de Venus. Tenemos Venus en oposición, ¿sí? Y Venus habla de la parte sensual, entonces es una persona disoluta, sensual, indolente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no adquirió los valores adecuados, ¿sí? No pudo elaborar su Edipo porque muere su madre y no pudo introyectar valores positivos de relaciones interpersonales afectivas. Bueno, tan es así que en la casa 5 este nativo tiene a Saturno. ¿Qué quiere decir un Saturno en casa 5? Quiere decir que hay muchas limitaciones con respecto a las relaciones interpersonales. El nativo encuentra de manera inconsciente personas con diferencia de edad, que viven lejos, que tienen una relación previa y que son frías y egoístas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un momento determinado tiene muy malas relaciones. Bueno, este nativo también al tener a Saturno en casa 5 nos habla acerca de que no quería tener hijos y pudo haber tenido hijos sin haberlo planeado. De hecho, este nativo
tiene 2 hijos con 2 diferentes personas y ninguno de estos hijos lo planeó. Entonces, un Venus licencioso, un Venus desordenado, no hay compromiso con respecto a los afectos y bueno, se vive una situación muy complicada de acuerdo a los aspectos adversos, sobre todo en temas de relación, Venus, y en temas de casa de relación como la casa 5. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar esta ventana abierta de nuestra carta de ejemplo y si alguien tiene una duda de lo que se está mencionando de aspectos, puede encender su micrófono y preguntar de manera directa. Ok, parece que no hay creo que manera de que prendan. Sí, ¿sabes qué me está fallando, Judith? Me está fallando el audio. Entonces, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. Voy a ver si puedo yo activarte desde aquí. Ok. Yo escucho ahora todo, dice Silvana. Desafortunadamente yo no los escucho a ustedes. Bueno, no pasa nada. Voy a continuar hablando acerca de aspectos astrológicos, ¿sí? Y vamos a seguir analizando la carta del nativo. Nosotros tenemos que entender con respecto a aspectos que serán los aspectos los que tengan la oportunidad de comunicarnos toda la estructura de personalidad dentro del nativo, ¿sí? Cada una de estas rayas geométricas nos indica cómo se comporta el nativo y ya puse un ejemplo de cómo podemos ir integrando con nuestro material de trabajo que ya está en la página de Facebook, cómo podemos ir integrando cada energía. Hay muchas otras palabras clave, pero desafortunadamente no puedo meter todas dentro de una publicación. Pero nos da un esbozo general para que nosotros podamos interpretar cartas de diferentes personas. Vamos a ver algún otro aspecto. A ver, tenemos aquí bueno, también tenemos a Neptuno. Neptuno en aspecto de oposición a Venus. Vamos a interpretar este Neptuno en oposición. Nos vamos a nuestra tablita y encontramos a Neptuno. Fraudulento, vago, falaz, deshonesto. Entonces, como Venus es un planeta que rige las relaciones, sensual, disoluto, pues esta persona es una persona que al ser fraudulenta en los afectos, pues a estas 2 mujeres que tuvo, bueno, no tuvo la oportunidad de hacerse responsable ni siquiera de sus hijos. Es una persona vaga, falaz y deshonesta, ¿sí? Porque estamos hablando de Neptuno en oposición a Venus. Entonces, esta persona con respecto a los afectos es incapaz, ¿sí?, de profundizar, solo no acepta su responsabilidad y se hace de la vista gorda, o sea, no acepta Neptuno en cuadratura o oposición en aspectos adversos, nunca acepta las responsabilidades, ¿sí? Vamos a revisar otro aspecto de esta carta. Vamos a ver, tenemos aquí, bueno, creo que los aspectos más importantes ya los tuvimos. Por ejemplo, Marte-Luna, Marte en cuadratura a la Luna. Vamos a analizar a Marte en aspecto adverso con la Luna. Tenemos aquí a Marte, un Marte grosero, combatiente, egoísta, apasionado, impulsivo, iracundo. Entonces nos habla que aunque la madre murió muy joven, después de a los 7 años, en su juventud, bueno, en su infancia, la madre podría haber tenido un aspecto, primero saturnino, que fuera una madre muy exigente, y segundo grosero, ¿sí? Nos habla de una madre que le habla de manera muy directa y que lacera sus emociones. Entonces, no hay una buena impresión positiva con respecto a la situación de la relación con la madre. Y bueno, esto queda en el inconsciente de los 0 a los 7 años, toda la memoria se pierde
y se va directamente al inconsciente. Entonces, esta persona, esto es algo muy importante, aunque estamos viendo aspectos, Marte es regente de Aries y rige su casa 7, que es el matrimonio. Esta persona se va a topar con mujeres, Luna, que son saturninas, Marte, regente de casa 7, el matrimonio, entonces mujeres que lo van a tratar mal, que van a ser personas groseras, que van a ser personas que se separen de él o que él se separe de ellas. Entonces él no vive con estas dos mujeres y tiene una disolución del vínculo porque Saturno está en cuadratura a Marte y como está afectando Marte su casa 7, afecta su relación de parejas formales. Entonces, ¿qué pasa con Saturno en cuadratura a Marte que va a afectar la casa que rige Marte? La casa que rige Marte es la 7 porque Aries lo tenemos en casa 7. Entonces, también tiene una tendencia muy fuerte a encontrarse con mujeres saturninas o marciales que sean groseras. Una vez más, definimos a Marte en oposición o cuadratura, que son los aspectos adversos, y habla también acerca de que, pues, podríamos decir que las emociones son el alma de las personas. Entonces es un alma grosera, egoísta, combatiente, impulsiva, iracunda. Entonces habla de esto, de la expresión emocional. Ya se puede tomar las cosas muy a pecho de manera emocional, sobre todo con esa luna en Leo que es tan dramática, o se puede sentir ofendido con Marte y pelear, o se puede sentir herido y melancólico, pesimista y depresivo con la oposición con Saturno. ¿Sí? Seguimos analizando la carta para que ustedes entiendan cómo vamos a ir interpretando la carta de cada uno de nuestros clientes, ¿sí? A través de estas pequeñas tablitas. Estas pequeñas tablitas de aspectos nos hablan acerca de todo lo que necesitamos encontrar dentro de una carta astrológica. Vamos a poner otro ejemplo de carta para que vayamos variando. Aquí ya tuvimos la oportunidad de analizar a esta persona. Vamos a ver. Tenemos aquí ejemplo 3. Bueno, aquí tenemos otra carta astrológica, también la vamos a estar analizando. Vamos a identificar varias cosas dentro de esta carta y comencemos con la luna. Me parece importante, una vez más, un Júpiter en oposición a Mercurio y tanto Júpiter como Mercurio en cuadratura a la luna. Esto hace un triángulo rojo en medio que nosotros en astrología conocemos como cuadratura en T y nos habla de una posición de tensión, ¿sí? Vamos a analizar a este Júpiter en cuadratura a la luna. Nos vamos a nuestra tablita, ¿sí? Nos vamos a nuestra tablita y vemos a Júpiter en aspecto negativo. Todos los aspectos que están aquí a la derecha son negativos y todos los aspectos que están a la izquierda son positivos. Triángulos y sextiles positivos, cuadrados y oposiciones son negativos. ¿Cómo podemos encontrar en nuestra tablita el aspecto que vamos a analizar? Vemos a Júpiter y busco a la luna. Aquí está la luna. La luna cuadratura a Júpiter. Vamos a analizar las emociones y la relación de esta persona con su madre. Júpiter en cuadratura es moroso. Las personas morosas son aquellas, Júpiter habla de confianza y excesos de confianza. En cuadratura nos habla de un Júpiter que es incapaz de cumplir con sus responsabilidades. Las personas morosas no pagan, piden prestado y te dicen, ay, sí te lo voy a pagar, estoy segurísimo. Pero como son morosos, sus excesos de confianza evitan que tengan, la palabra es la oportunidad de cumplir sus compromisos. Son personas que son incapaces de cumplir sus promesas. ¿Sí? Ostentoso, disipador, enemigo de la ley, por eso no cumplen sus promesas. Entonces, una cuadratura de Júpiter, ¿sí? Una cuadratura de Júpiter a la luna, que es lo que estamos analizando, ¿sí? Nos da una madre que al nativo solo le da lo necesario y después se va, no lo atiende porque es incapaz de cumplir las promesas con el nativo.
Siempre nosotros tenemos que ser muy diplomáticos en el momento de hacer la interpretación con las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sepamos que la interpretación es adversa, necesitamos matizar esta expresión a través de la diplomacia, ¿sí? Una persona con Júpiter, por ejemplo, ostentoso, ampuloso, disipador, es una persona que trata de sacar ventaja. Entonces, si en esta carta astrológica de ejemplo, el ejemplo es una mujer, ¿sí? Esta mujer trata de sacar ventaja económica de las demás personas. Es una mujer interesada, ¿sí? Venus y Júpiter, vayan haciendo sus notas, ¿eh? Esto es como cuando vas a la universidad, tienes que ir haciendo notas de las cosas y de los discursos que voy dando. Esta persona, si fuera mujer, ¿sí? La luna, que es su principio femenino y su nutrición emocional, le diría al oído Júpiter que sacara ventaja de los demás, ¿sí? Que se aprovechara del dinero ajeno. Eso le diría. Y una madre así también le hablaría al nativo acerca de sacarle ventaja a los demás. ¿Ok? Vamos a continuar hablando acerca de aspectos. Ya vimos este aspecto de Luna, cuadratura Júpiter. Y bueno, ahora vamos a ver algo positivo, porque ya vimos muchas cosas negativas. Tenemos a Saturno en trino al Sol. ¿Cómo es un Saturno trino Sol? Vamos a buscarlo. Tenemos aquí a Saturno en positivo, una persona precavida, diplomática, perseverante. Y vamos a combinar eso con el Sol, con autoridad. Entonces, esta persona es vital, con una autoridad y es muy responsable, diplomático y perseverante. Si es una mujer, tiene un aspecto positivo del Sol a Saturno que le puede dar estas características positivas de expresión. Por un lado, tiene una área de oportunidad muy fuerte en la cuestión de carácter emocional, pero por el otro, en el lado práctico, saca mucha ventaja de su posición con Saturno y el Sol, siendo una persona perseverante, una persona diplomática, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? En una carta astrológica, nosotros tenemos que entender de jerarquía. Entonces, la Luna es el planeta de menor jerarquía. Saturno tiene muchísima más jerarquía que la Luna. Entonces, esta expresión Saturno-Sol debe ser una expresión positiva en el nativo. Vamos a continuar. Tenemos aquí, bueno, un Mercurio en aspecto de oposición con Júpiter. ¿Cómo se interpretaría? Vamos a buscar a Mercurio. Y vamos a buscar un Mercurio negativo porque este Mercurio que tenemos, que estamos leyendo ahora, es un Mercurio en oposición a Júpiter, está en negativo. Entonces tenemos aquí la oposición y buscamos a Mercurio. Aquí tenemos a Mercurio negativo. Es una persona mentirosa, es una persona deshonesta y es una persona profana, voluble, tosco. Entonces, vamos a quedarnos con la palabra de mentiroso, ¿sí? Porque está en negativo. Y buscamos a Júpiter en negativo y los combinamos. Entonces, mentiroso con moroso, con ostentoso, con enemigo de la ley. Bueno, es una persona que no respeta las reglas establecidas y que generalmente exagera su discurso. Júpiter expande. Y como aquí está expandiendo de manera negativa, pues es una persona que puede ser muy comunicativa, muy chismosa, ¿sí? Y que generalmente habla de cosas de carácter negativo, porque esa es su expresión. Así vamos a ir leyendo cada una de las cartas que nosotros tengamos. Desafortunadamente no sé qué sucede el día de hoy con el micro de ustedes. Voy a hacer un pequeño intento a ver si los puedo escuchar. A ver, vamos a ver. Alguien que tenga bien encender su micro y tratar de hacer una prueba. Luisa.
No, no te escucho. Definitivamente mi equipo y no se preocupen, va a estar bien en la próxima sesión. Aquí lo importante de esta sesión es que vayan viendo cómo se construye poco a poco una interpretación astrológica, ¿sí? Ya nos brincamos signo, los Aries son intempestivos, no, o sea, ya. Quiero que ustedes aprendan de manera técnica ya a interpretar y que vean cómo con tablas muy sencillas como las que tenemos, podemos ya empezar a hacer una interpretación. No se van a quedar aquí, vamos a profundizar en la interpretación, pero quiero que ya vayan poco a poco pudiendo hacer interpretaciones más profundas de las personas que a ustedes les apetezca. Bueno, sin más y definitivamente con respecto a lo del micrófono que no nos funciona, vamos a cerrar por hoy la clase y los voy a ver hasta el próximo fin de semana. Les mando un abrazo, que tengan bonitas Pascuas, pásensela súper bien. Hasta luego.